el libro de Jonás. Qué gusto, qué alegría, qué bendición tan grande poder continuar con la exposición de este maravilloso libro. Jonás 1:17. Jonás 1:17. Si no tiene una Biblia, puede pedirle a un ujier y por favor él se la traerá. Jonás 1:17. ¿Podemos leer, hermanos? Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. De hecho, comenzamos ahora 8 días a exponerlo. Vamos a continuar hoy viendo este versículo 17. ¿Ahí se escucha bien, querida iglesia? Perfecto. ¿Mucho calor? ¿Abrimos la puerta de afuera o ahí está bien? ¿Está bueno? Bueno. Estaba dividida la votación. Vamos a hacerla a ver si de pronto los sugieres abren la puerta de allá atrás según el Señor les indique. Dice la palabra del Señor: el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Padre, gracias te damos por este maravilloso tiempo, por esta gran oportunidad que tenemos siempre por la gracia y la misericordia tuya. Como decía mi hermano, de poder nosotros exponer tu santa palabra. Gracias por las cosas que nos vas a hablar. Gracias, Señor, por consolarnos, por avisarnos, porque definitivamente ella es la luz que nos indica, Padre Celestial, la dirección que tú tienes en este tiempo maravilloso con nosotros. Gracias porque ella es la voluntad declarada tuya para nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. No sé si usted se dio cuenta en estos días que una señora haciendo una entrevista a propósito de la guerra que hay entre Israel y Palestina, salió con una charada, digámoslo así. Ella dijo algo más o menos como esto. Cuando le preguntaron entre el conflicto que actualmente enfrenta Israel con Palestina, ella dijo que ella aprobaba lo que estaba pasando en Israel y Palestina. Obviamente, permítame darle un poquito de contexto, ella es una mujer dentro del espectro evangélico cristiano muy reconocida a nivel mundial. Esta señora a nivel mundial es reconocida, por eso es una autoridad para el mundo secular esta señora. Y esta señora dijo que no solamente avalaba lo que estaba pasando entre Israel y Palestina, sino que escucha que es lo más preocupante, sino que ella dijo que es lo que Dios ha ordenado, que eso es lo que Dios les ha ordenado a ellos desde el Antiguo Testamento. Una de las grandes bendiciones de poder predicar las Sagradas Escrituras versículo a versículo y capítulo a capítulo, como lo venimos haciendo, es que llegamos a temas prácticos, a temas de las tormentas de la vida, ¿cierto? Pero también llegamos a momentos como estos que son escatológicos. Esto que vamos a ver hoy es un tema justamente escatológico, no ubicado ni conseguido por mí, ni decir Señor, no, es lo que las Sagradas Escrituras dentro de la programación que traemos de la exposición de Jonás nos corresponde. Entonces es muy importante que preste mucha atención, porque aparte de que es un tema doctrinario, es un tema escatológico. Voy a explicar rápidamente qué es escatología. Hay 2 palabras que se confunden muy frecuentemente, que es profecía y escatología. No es lo mismo. Están un poquito relacionadas, pero no es lo mismo. No es lo mismo escatología que profecía. ¿Qué es profecía? Profecía es escatología cumplida en el pasado. O sea, es historia cumplida. La profecía es historia que ya se cumplió. Voy a ponerle un ejemplo muy rápido. Cristo había de venir, eso ya se cumplió. Hace aproximadamente unos 2000 años, para esta época serían 4000 años, que se escribió el libro de Génesis. Hace más o menos unos 4000 años se escribió el libro de Génesis. Estoy siendo un poco exagerado. Y en esa lectura de Génesis se profetizaba la venida del Señor Jesucristo. Es en el momento en que se profetizó, eso era escatología. La palabra escatología quiere decir eventos del porvenir. Voy a hacer hoy la introducción, porque de aquí vamos a estar seguramente con la ayuda de mi Señor, vamos a estar entregando varios tiempos de escatología, porque eso es lo que está ocurriendo en este momento, eso es lo que está pasando. Irán es Persia, vamos a ver que Irán es Persia. Y entonces en ese orden de ideas, la escatología son eventos por venir. De hecho, dentro de los exámenes clínicos, ¿cierto? Dentro de los exámenes de laboratorio,
Hay un examen que los médicos le mandan a uno que también se llaman exámenes escatológicos. Pero esta es eventos del porvenir. Entonces, ¿qué es profecía? Historia cumplida. Diga, profecía es historia cumplida, por favor. Eso es. Vuelvo a repetirlo. Profecía es historia cumplida. Y escatología es historia por cumplir. Eso va a llegar un momento en que ya no va a haber más tiempo. Ya no va a haber más tiempo. Ahorita hay un programa que se llama El Tiempo. Lo que siempre ha existido y es la eternidad. Yo no sé, yo veo a la gente muy acalorada. No sé si de pronto abramos la puerta de afuera también, Jorgito, Ujieres, hermanos que están sirviendo hoy como Ujieres. Entonces, queridos hermanos, es importante decir esto. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión. Y una persona, con el debido respeto que ella me merece, que deberían estar siendo ubicadas, ¿cierto? Pero eso obedece ¿a qué problema? El problema que obedece que las personas contesten de esa manera, querida iglesia, es por un sistema filosófico cristiano que se llama dispensacionalismo. Así como es tan peligroso el calvinismo extremo, el dispensacionalismo extremo también es algo peligroso. Muchas gracias, excelente. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos mucho de esas filosofías cristianas y debemos que ser muy bíblicos. Todo lo que sea dispensacionalismo, calvinismo, pentecostalismo. Gloria a Dios por esos sistemas teológicos, pero son sistemas teológicos. Esa no es la Biblia. Y esos sistemas hay es que filtrarlos con la Biblia. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Entonces, sí, ahí se ya un poquito más. Llegó el ventilador. Entonces, estoy haciendo los preliminares para lo que viene. Escucha esto. ¿Hasta cuánto los tengo atentos? Escucha esto. Sí, porque llega un momento en que ya uno no recibe más información. Y para mí eso es fundamental porque es lo que está pasando. Y mañana le van a preguntar, usted es cristiano, ¿no? ¿Y eso que está pasando en Israel qué? Y es la pregunta constante, ¿cierto? Eso es el día a día. A mí constantemente me escriben, bueno, ¿será que usted quisiera hablar algo relacionado con lo que está pasando entre Israel y Palestina? Y si usted sí avala que se bombardee eso, ¿qué está ocurriendo? Bueno, quiero decir esto, fundamental. Escucha esto, las señales, díganlo, las señales no son para la iglesia, son para Israel. Y ya con eso usted queda aterrizado en todos los sistemas teológicos. Llámese la persona como se llame, queridos hermanos, la iglesia no tiene que estar mirando señales. Las señales son para la nación de... ¿Estamos en? Hoy nos tocó escatología y vamos a mirar los preliminares de esta maravillosa escatología que aparece aquí, la señal de Jonás. La señal de Jonás, como aparece el título de nuestro mensaje, es algo relacionado con la nación de Israel. Entonces, si usted, por ejemplo, ya se lleva usted eso hoy en su corazón, ok, las señales no son para la iglesia. La iglesia no tiene que estar viendo señales, ni esperando señales. Eso lo va a curar contra el pentecostalismo, contra la carismanía. Los carismáticos y pentecostales andan mirando el cielo y andan mirando señales. Las señales son para la nación de Israel. Las lenguas, dice primera de Pablo, el apóstol Pablo, dice en primera a los Corintios que las lenguas, por eso es que el don de lenguas no está operativo. Dice el apóstol Pablo, dice en primera a los Corintios que el don de hablar en lenguas era una señal para los judíos, no para la iglesia. Y como en la iglesia de Corinto había, en su mayoría eran gentiles y judíos que estaban abrazando el cristianismo y que no aceptaban a Jesús como su Mesías, ellos necesitaban ver esa señal. En Isaías dice, en otras lenguas le hablaré a este pueblo y aún así no me entenderán. Querido hermano, usted queda de una vez vacunado, así como cuando le ponían la Johnson, ¡pac! O contra el sarampión, ¡pum! Si usted ya tiene esto y que alguien le venga a decir, no, estamos viendo muchas señales. El Señor nos permitió ver una gran señal, una tremenda señal, una señal sobrenatural. ¿Cuál?
que en 1948 Israel volvió como nación. Eso es una señal que en su infinita bondad ha permitido Dios que la iglesia la vea. Pero nosotros no tenemos que estar esperando señales, hermano. La señal para nosotros, ¿cuál es? El arrebatamiento. Así como el arrebatamiento es para nosotros, la tribulación es para ellos. Israel se ha vuelto a reunir desde 1948 como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial a través de un organismo que se creó que se llama la ONU. Este organismo, queridas iglesias, a propósito de que el mundo se estaba enterando, para que vean lo que estamos hablando, profecía es historia cumplida. Y escatología es historia por cumplir. Vamos a hablar un poquito de profecía. Yo sé que hoy no vamos a alcanzar a evacuar, sino los preliminares. Dentro de 8 días seguiremos porque es largo. En 1948, la ONU y concretamente el Vaticano, los países aliados que ganaron la Segunda Guerra Mundial, querían resarcir, querían reparar, perdónenme que lo diga así, con esa falsa doble moral que siempre nos cohabita a nosotros los seres humanos y a los políticos y las naciones no son la excepción. Ellos querían de alguna manera tratar de reparar porque tanto el Vaticano como Estados Unidos, concretamente Inglaterra, sabían lo que Hitler estaba haciendo en los campos de concentración. Hombres como Bonhoeffer, el pastor Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, avisaban y le decían al mundo entero que Hitler estaba creando unos campos de exterminio. Escuche esto, querida iglesia. Parecido a lo que los paramilitares estaban creando y crearon acá en Colombia. Eso tampoco se le ha puesto reparo. Y el púlpito es para eso, para hablar de los lobos que se meten. Y si tengo que pagar por esto, pues lo pago. Pero no se ha hablado de los campos de exterminio que los paramilitares han creado en Colombia. No han masacrado la cantidad de gente que Hitler alcanzó a masacrar en esos años en Auschwitz. Por ejemplo, uno de los campos de concentración que aún sobreviven, por lo menos los vestigios se ven aún allá. Eso ocurrió ayer. ¿Cumpliéndose qué? Cumpliéndose la profecía de que Israel tendría que ser 2 veces echada de su nación por adúlteros. Adulterio en el lenguaje espiritual es cuando un cristiano ama más su celular que al Señor. Cuando amamos más nuestra familia que al Señor. Cuando creemos que Dios está dentro de la historia, empezamos a hacer idolatrías de Dios. ¿Y cómo hacemos idolatrías de Dios? Cuando empezamos, por ejemplo, a crear sistemas teológicos. No, es que Dios predestinó una cantidad desde antes y ya los que están predestinados, eso no es cierto. Es una teología de hace 500 años. Desde hace 500 años a hoy, teología debajo del río es lo que ha pasado, amada iglesia. Esa gente todavía creía que la tierra era plana. O sea, pero la Biblia habla de predestinación, allá llegaremos. Habla de predestinación, pero según la Biblia. La Biblia habla de elección según San Pablo, no según San Agustín, ni Martín Lutero, ni Calvino, ni Teodoro Beza, que fueron las personas que la sistematizaron con el tiempo. Querida iglesia, Dios está, si habláramos del tiempo, Dios está siempre en el futuro. Para Dios ya ocurrió todo esto. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es algo que Dios hizo para que las cosas no sucedan todas de una vez. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es algo que Dios hizo para que las cosas no sucedan todo de una vez. Vamos a hablar de tiempo, que también es un error decirlo de esa forma. Él está ya en el futuro. Carl Sagan, un gran cosmólogo, creador de la serie Cosmos, hablaba y nos mostró el espinazo del universo. Está registrado en YouTube, el espinazo del universo. O sea, lo que pasó hace siglos
de los siglos de los siglos. El telescopio Webb, que lo acabaron de mandar allá al universo, nos está mostrando la génesis de donde nació el universo. Por eso que se ve siglos de los siglos que pasó. El reloj de nosotros y el reloj de Dios es Israel. Israel es el reloj de Dios. Entonces era imprescindible que Israel volviera como nación contra todos los sistemas teológicos de Juan Calvino, de Martín Lutero, mi amado Martín Lutero, de todas las personas que decían, no, Israel ya nunca más volverá como nación. Si usted se lee, por ejemplo, a don Juan Calvino, a quien le animo a que lo lea en muchas otras doctrinas, ¿cierto? Él vivió hace 500 años. Él no presenció el retorno de Israel. Cuando Israel regresó en 1948, don Juan Calvino, Martín Lutero, etcétera, 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 ya por lo menos 400 años de muertos. Por eso es que la iglesia romana es amilenarista. Es amilenarista las personas que no creen en un futuro de un reino de 1000 años acá en la tierra, en donde Jesucristo y por supuesto Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo cumplirán las promesas a Abraham de que esa nación tendrá 1000 años. Ellos siempre han buscado su milenio. Eso lo vamos a ver en Romanos. El sábado lo prometimos. Ellos están buscando, usted habla con un judío, esos que usted todos los días ve allá. En esos días estuve viendo el Yom Kippur. Estuvo muy bonita la ceremonia. Es muy hermoso verlos también a ellos. Pero ellos celebran algo. Yo sabía que era mi Señor Jesucristo, pero ellos te van a creer que es su fiesta normal. Ellos que están celebrando la fiesta de las trompetas, no, de la cosecha. Ese es el descenso del Espíritu Santo, pero ellos todavía no lo entienden así. Ellos todavía siguen es con el rito. Así como nosotros seguimos con el rito de la Santa Cena. Pero nosotros tenemos ahorita ese rito y vamos más adelante a entender cuando el Señor venga. Ah, esto es lo que significaba la Santa Cena. Ay, 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 Señor, qué vergüenza. Por favor. Hay dos símbolos que tenemos. La Santa Cena y el matrimonio. Por eso es que el matrimonio no debería ser con divorcio. Porque eso tipifica a Cristo y a la iglesia. Pero ese misterio lo vamos a ver revelado en la eternidad. Por lo menos en el milenio, que es cuando nos casamos. Apocalipsis 22, Apocalipsis 19. ¿Vamos bien, iglesia? ¿O ya estoy hablando solito? Ya estoy hablando en lenguas. Bueno, entonces por esa doble moral que siempre ha tenido la humanidad, Dios bendiga también a Winston Churchill, un hombre levantado para su momento. Esa gente dijo, no, nos vamos a doblegar ante el Tercer Reich, o sea, los nazis. No nos vamos a doblegar, no. Y esa gente oraba, la forma como Inglaterra ganó esa de la Segunda Guerra Mundial, eso es, uno ve que está la mano del Señor allí, metida. Esta gente, después de que ya ganan la Segunda Guerra Mundial, entra a Rusia, a Berlín, acaban eso, empiezan a hacer el tribunal ese internacional y empiezan a colgar, a hacer un juicio ahí y a matar a todos los líderes del nazismo. Y se empiezan a descubrir todas esas cosas, los que lograron confesar, es decir, sí, nosotros esto era una política de exterminio para los judíos, de acuerdo con Esther. Eso lo hicieron ellos con base en Esther. Porque ellos no pudieron completar el plan en Esther que querían acabar a los judíos. Por eso cada vez que le colgaba, y está quedando grabado, cada vez que le colgaban el cuello a uno de los líderes nazis que sabían que hablaban de que el campo de exterminio era para homosexuales y para gitanos, sí, también, pero esencialmente era para acabar con los judíos. Porque es una política satanista. Mi lucha se llama el libro que Hitler inoculó en sus líderes. Cada vez que los mataban, ellos gritaban, Yom Kippur, Yom Kippur. Los mataban a los líderes porque no lo pudieron completar. ¿Recuerdan ustedes que Amán en Esther también lo colgaron? Amán ya había tomado la decisión de acabar con su fe. Eso es real, eso es historia, eso es de Persia. Lo que pasa es que nosotros lo llamamos Artajerjes porque la Biblia lo llama él así Artajerjes. Pero políticamente están los reyes de Persia, Darío, los medos y los persas.
Eso es historia. Por eso le digo, profecía es historia cumplida, escatología, historia por cumplir. La Biblia ha profetizado, y que yo no me puse de acuerdo con alabanza, y qué lindo que el abrebocas fue Santa Biblia para mí. La Biblia ha profetizado que Israel tendrá 2 retornos a su tierra y tendrá 2 exilios. La Biblia profetiza eso. La Biblia profetiza, y lo vamos a ver, la Biblia profetiza que en el tercer exilio para Israel que los van a echar, se llama el anticristo, será en manos del anticristo. El primer exilio fue en manos de Nabucodonosor. Nabucodonosor los acabó, se los llevó, ya ustedes recordarán la historia. Finalmente se cumplieron las amenazas del Señor, eso quedó registrado históricamente en los libros de Jeremías y de Ezequiel. Literalmente esos 2 profetas vivieron con sus ojos, presenciaron la destrucción de eso, que eran 2 libros registrados allí. De manera que muchas cosas de Jeremías no es profecía, sino es historia pura. Por ejemplo, el día que va a caer Israel, entonces el Señor deja 2 profetas. Un profeta en la nación de Israel que se llama en Jerusalén, que se llama Jeremías, y otro profeta en Babilonia que se llama Ezequiel, para que a los que están en Jerusalén, el Señor en su infinita gracia, Dios mío, eres tan grande en tu paciencia, que todavía le decía a través de Jeremías: arrepiéntanse, 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 entréguense a Nabucodonosor y yo voy a hacer que él sea benéfico con ustedes, no los va a matar, entréguense. Y uno dice: pero ¿y por qué el Señor no los salvó? Porque el pacto del Señor es con la nación de Israel. Ahorita veremos al Señor Jesús hablando eso. En la iglesia no es un pacto con una nación, sino con cada uno de nosotros. Una relación íntima y personal, bendito sea la memoria de Martín Lutero, de sacerdocio individual y personal con el Señor. En Israel antiguo no, en Israel es un pacto nacional. Y el pacto era que los líderes tenían que identificar al Mesías. ¿Sí ve que son 2 pueblos diferentes? Tanto en sus propósitos como en sus orígenes y su profecía. La profecía de ellos es distinta a la de nosotros. Netanyahu dijo en estos días, está grabado y animé a los hermanos a verlo, y algunos dijeron: sí, yo también lo vi. Dijo: los únicos amigos, dijo Netanyahu, después del ataque, que tenemos honestamente, dijo él, sabemos que son los cristianos evangélicos. Sabemos que como Israel no tenemos más amigos. Esos que dicen que son nuestros, ellos van entendiendo poco a poco la profecía como está profetizado que ocurrirá. Concretamente con los 144,000 judíos que vendrán a evangelizar hasta lo último de la tierra. Una vez terminada la guerra, Inglaterra les dice: ¿qué quieren ustedes a los judíos para resarcir todo lo que ha ocurrido y que nos hemos quedado callados? Ellos dijeron: nuestro pedazo de tierra. Se me durmieron ya todos. Señor, manda un aguacero. Ellos dijeron: nuestro pedazo de tierra. Queremos nuestro peladero. Queremos volver como nación. Bueno. Llega Nabucodonosor y se lleva en 3 etapas a los judíos en Jerusalén. Estamos hablando del año, vamos a cerrar cifra. Estamos hablando del año 500, antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor tiene profetizando a un profeta en Tel Aviv, en Babilonia, y tiene a otro profeta profetizando en Jerusalén, en Judea. Para el tiempo del exilio se llamaba Judá. Para los tiempos del Señor Jesucristo se dice Judea porque ya hablaban en arameo. Y el Señor le dice a Ezequiel: mañana por la tarde tu esposa va a morir. La palabra del hebraísmo que emplea es hermoso y doloroso. Dice: la delicia de tus ojos, porque eso es lo que nuestras esposas para nosotros, ¿o no? ¿No, esposos? Bueno.
Cada uno sabrá cómo tiene su jardín. Dice, la delicia de tus ojos mañana será quitada. Mañana va a morir tu esposa. Mañana te voy a quitar a tu esposa. Imagínate que le dieron semejante profecía. Por aquí más de uno diría, amén, Señor. Y el Señor le dice a Ezequiel, mañana va a morir tu esposa. A tal hora va a morir tu esposa. Y Ezequiel entiende y le dice, y el Señor le dice, porque mañana a esta hora va a morir la mía. Mañana a esta hora cae la mía. Y los profetas tenían, eso era un verdadero profeta. El profeta tenía que encarnar el mensaje que llevaba. Así como Isaías siempre estuvo o siempre no hubo un tiempo en el que él estuvo desnudo, semidesnudo, dando la profecía, estos tenían que hacer, expresarla a través de acciones físicas. Y a Ezequiel fue así como a Oseas, cuando el Señor quiso mostrarle a Israel su misericordia y su gracia, porque Israel se había convertido no solamente en adúltera, ¿cierto? Ezequiel 16, sino que se convirtió ¿en una qué? En una prostituta, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en Ezequiel 16. Hay que entender esto. El Señor se casa con ellos, se casa en el monte Sinaí, todo el tema, y el Señor tiene una discusión muy fuerte con la nación de Israel. Y hay una discusión ahí, yo siempre he dicho, una discusión de alcoba, en donde el Señor le da carta de divorcio a la nación de Israel, a Judá concretamente, le dice, saliste igual que la otra, como la canción de José Alfredo, saliste igual que la otra, saliste igual que Israel, ¿no? Pero tú saliste peor que Israel, y hay una discusión terrible. Tú eres una adúltera, y ahí me encanta la forma como lo dice, y luego el Señor dice, ¿qué digo adúltera? Prostituta, ¿qué digo prostituta? Ramera, es que ni siquiera recibías dinero para adulterar espiritualmente como lo hacen las profesionales, sino que tú antes pagabas a tus amantes, en esto sí fuiste depravada, y cogiste nuestros hijos que hicimos en amor, y los sacrificaste y los mataste, y por eso te voy a dar más duro. Eso es terrible, véalo Ezequiel 16. Entonces hay un divorcio tenaz y el Señor después levanta al profeta Oseas para mostrar la restauración que la nación de Israel va a tener. Amén. Amén. Y la llama otra vez su esposa. Oseas 2. La iglesia no es la esposa del Señor. La iglesia en este momento es la novia del Señor. Y a nosotros se nos llama en la Biblia la Virgen. A nosotros sí, según a los Corintios 11, por ejemplo. Pablo dice, ¿no saben que los tengo desposados, prometidos como a una virgen para un único Señor? Israel es la adúltera. Nosotros somos la virgen. Ese es el lenguaje de las Sagradas Escrituras, queridos hermanos. Dios lo ha hecho así en la Biblia porque el ser humano, tenemos que entender que nos está hablando un ser que no está dentro del tiempo. Y Dios está tratando de darnos una pedagogía para que entendamos lo que significa la salvación, entendamos lo que es la iglesia, entendamos este tiempo que en cualquier momento la Biblia dice, el tiempo se levantará como un pergamino. Y usted me dirá, pero científicamente no se ha demostrado que el tiempo deje de existir. Mire, filosóficamente ya está demostrado que el tiempo tuvo comienzo y tendrá fin. Filosóficamente. Teológicamente, pues se lo estoy diciendo y podemos verlo. Y científicamente, ¿qué es la relatividad de Albert Einstein? La relatividad de Albert Einstein prueba a través de los agujeros negros que el tiempo se distorsiona cuando hay mucha gravedad. Pues eso es lo que hoy en día están hablando los jóvenes, de universos paralelos. Entonces sí son varios. El tiempo se distorsiona en un lugar que se llaman agujeros negros. Eso se llama el horizonte de sucesos. La cosa que ocurre allí dentro de ese horizonte de sucesos, allá fallan todas las leyes físicas, fallan allá. Todo lo que sea físico, hasta la luz se la comen los agujeros negros. ¿Me están siguiendo? Oigan, nos metimos a una clase de física, pero toca. Porque realmente uno cree que la Biblia es un cuentico, como para la escuela dominical de los niños. No.
No. Y tenemos que saber preguntar a la gente qué es lo que le está pasando a Israel. Dios está permitiendo que veamos esa señal. Yo era los que creía que seguramente eso no se iba a ver y se está viendo. Bien. Ellos, así como la pandemia y estas cosas son el principio de dolores para la iglesia, esto que está ocurriéndole a Israel es apenas el principio de dolores para ellos. Para ellos. Su Mesías, el Mesías de ellos es sus armas nucleares y el domo de hierro y todo eso. Ellos todavía no reconocen al Mesías. Según el profeta Zacarías, cuando venga el Señor Jesucristo después de que nos haya raptado, ahí sí lo van a reconocer, lo veremos. Queridos hermanos, Israel en consecuencia, o Judá es llevado en consecuencia al exilio, primer exilio, y después de 70 años vuelven otra vez a Jerusalén. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? A través de Esdras, de Zorobabel, ellos vuelven. Se cumplió el primer exilio. Expulsión. El segundo exilio es el mismo Señor Jesucristo. Dice, llegan los apóstoles y dicen, uy, Señor, mire tremendos edificios, mire cómo está todo esto de grande, estos edificios. Mateo 24, 25. Y el Señor les dice, ¿ven todo esto? No quedará piedra sobre piedra. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan esa profecía? Mateo, no va a quedar aquí, mejor dicho, ni el nido del gato. Esto va a ser destruido. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué? Porque rechazaron al Señor Jesús. En la primera ocurre por el adulterio espiritual prolongado de Israel de ser idólatras. El segundo ocurre porque esa gente comete la apostasía nacional. Cuando vieron a su Dios, quedaron tan curados de la idolatría que cuando vieron al Mesías no lo reconocieron y lo mataron. Se cumplió la profecía. ¿Cuál profecía se cumplió? Cuando sale Pilato, un procurador romano, estaba hablando solamente de historia, después vamos a hablar de la parte teológica. Y dice Pilato, el procurador romano, dice, ¿y entonces qué hago con Jesús? Llamado el Nazareno. Está registrado. No solamente en las Sagradas Escrituras. Lo que pasa es que en las Sagradas Escrituras está registrado de forma exhaustiva. Pero usted mira los anales a Flavio Josefo y allá aparecen los registros. En los anales históricos. Y le dicen, nosotros, dice Poncio Pilato, ya acabo de llevarlo, de examinarlo, no encuentro delito en este hombre. Se los estoy sacando aquí al Sanedrín, a toda la nación de Israel, para que vean que no encuentro delito en este tipo. Ustedes quieren que yo lo ejecute, ¿por qué? ¿De qué lo acusan? Y como no contestaban, amañados, finalmente al ver que no contestaban, Pilato aprovechó la oportunidad seguramente para soltar al Señor y hace una torpeza grandísima que no voy a entrar a analizarla, sino simplemente a referenciarla, de azotarlo. No tenía por qué azotarlo. Si él mismo dijo no encuentro delito en este, pues ¿para qué lo tengo ahí, verdad? Dice, voy a azotarlo para satisfacer su sed, porque yo me encuentro que es lo que tiene sed. De hecho, Juan dice, porque Pilato sabía que los líderes lo habían entregado por celos. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Lo azota y lo saca, se llama exeomo. ¿Se ha escuchado la palabra exeomo? Exeomo es el Señor Jesucristo completamente latigado, con la corona, vestido como un payaso, con un cetro ahí que era un pedazo de caña. Lo sacan semidesnudo y lo ponen frente. Ahí está el hombre, en latín exeomo, ahí está el hombre, véalo. Lo voy a soltar. He hecho esto para que se den cuenta que no encuentro nada en ello. Y ahí llega la condena de Israel. Dice, si sueltas a ese hombre, no eres amigo del César. Dice, ¿qué quiere entonces que haga con esto? Con él. Que lo mates a su rey de matar. Dice, nosotros no tenemos más rey que César.
tiempo de los gentiles. Pilato quedó hasta anonadado. Ese no es nuestro rey. Pilato, acto seguido, pide una palangana, toma agua, se lava las manos y dice: sangre es inocente. Y ellos dicen, y esta es una de las formas de evangelizar a los judíos. Y ellos dicen, Caifás dice, porque en ese momento estaba oficiando como sumo sacerdote, dice que la sangre no de ese justo, de ese hombre caiga sobre nosotros. ¿Y qué? Y sobre nuestros hijos. Eso no es ahí un relato, ahí que a ver, el apóstol Juan, a ver, ¿qué escribo? No. Todos los libros están teológicamente estructurados. De hecho, hay muchos expertos que creen que Juan fue escrito después del año 100. A vuestro rey no tenemos más rey. Yo me lavo las manos, que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Perfecto. 40 años después se cumple la profecía y se cumple el segundo exilio. Son echados nuevamente de Israel. ¿Me está siguiendo, querida iglesia? Son echados de Jerusalén y esta vez por 1800 años son echados. Son sacados de Israel. Eso es literatura y eso es historia. Por eso ellos todos los años, cuando celebraban la Pascua, que la Pascua es para ellos, para nosotros la Santa Cena, papi, ¿para qué hacemos lo que decía ahorita Nelson? Papi, ¿para qué levantamos esto? Y ellos en fe decían, porque el próximo año, y contaban la historia de la Pascua, y el próximo año, esta será en Jerusalén. Año 100. Papi, ¿por qué hacemos esto? Porque ellos lo hacen todos los años, ¿cierto? La Pascua. No se preocupe, mijo. Sigamos haciendo esto y eso enséñelos a sus hijos, porque el próximo año la Pascua será en Jerusalén, y el próximo año en Jerusalén, año 1000, y el próximo año en Jerusalén, año 1500, pero papá, llevamos 1500 años de exilio, no sé, hijo, ese libro de la verdad dice que el próximo año lo haremos en Jerusalén, y todos los años, durante 1800 años, ellos levantaban la copa, el de la Pascua, y decía, y el próximo año lo haremos en Jerusalén. Pues así fue que en 1948 fue el próximo año en Jerusalén. ¿Me está siguiendo, querida iglesia? Cumpliéndose Ezequiel 37. Ustedes, yo no les animo a que vean imágenes difíciles porque son imágenes durísimas, perturbadoras. Pero si pueden, véanlas en YouTube. Esa gente salía, como dice en Ezequiel, eran cadáveres los que salían de los campos de concentración. Y el Señor le dice a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos secos? No sé, Señor, tú lo sabes. Pues yo le digo, profetiza, hijo de hombre, profetiza, un verdadero profeta. Dile a estos huesos secos, escuchen palabra de Yahvé. Y léaselo. Al final se cumple donde dice, yo los traeré de donde los dispersé y llegarán acá otra vez. Eso, cuando se leía esa profecía antes de 1948, eso es escatología. Yo creo que eso es como parábola. De pronto poesía. Hay que ver en esos barcos cómo llegaba esa gente trashumantes, caminando, llegando, con los ojos acá, ve. Entonces crearon un mausoleo, cumpliéndose después de 1800 años la profecía de que volverían a la nación de Israel. En el Time, tanto de Londres como de Nueva York, salió, y yo tengo fotografías y están por internet, la nación de Israel vuelve como nación. ¿Qué quiere? Le dijo la ONU. Queremos volver como nación. Listo, dijo Estados Unidos. Escoja el estado que quiera. Estados Unidos le ofreció a ellos un estado. Y ellos dijeron, queremos nuestro peladero. Argentina les ofreció Mendoza. Por eso es que en Argentina hay tanto judío como alemán. Ya se fueron muchos, incluso se cree que Hitler se fue a Argentina, pero que muchos han sido capturados en Argentina a raíz de eso.
Ellos viajaron porque ahí queda más o menos. Ellos viajaron hacia Argentina cuando perdieron la Segunda Guerra Mundial en submarino. Eso es historia, ¿eh? Puedes poner a Netflix parte histórica y tal. Y le sacarán, que queda uno, bendito sea. Si nos persignáramos, queríamos así. Y hay algunos que nos preguntan que por qué seguimos 100% al Señor. Yo lo que pregunto es por qué hay gente que no sigue al Señor. Profecía pura. 1800 años. México, y ya voy a tenerlo ahí, México les ofreció Monterrey. Hablan así los mexicanos. La parte de Monterrey. Les ofrecieron Monterrey. Ustedes saben que le dijeran a uno, o si nos peleamos acá por el cabo aquí con Venezuela, que somos lo mismo, Venezuela, Ecuador y Colombia, somos los mismitos. Somos iguanitos. Somos los tres, los países somos los tres mismos, somos los tres, igualitíticos. Si peleamos solamente por esa parte, obviamente por intereses económicos, porque ahí seguramente hay petróleo, pero si peleamos por dejar que, o cuando Antioquia se iba a separar de Colombia, inmediatamente el ejército mandó gente para que no ocurriera eso. ¿Qué será para una nación como México decirle, yo le regalo todo un estado? Y serán límites, y dirá Estado independiente de Israel. Y lo mismo Estados Unidos dijo. O sea, lo que quiero decir con esto es que ellos no aceptaron. Ellos no aceptaron de ninguna manera eso. Queremos que el próximo año la copa de la salvación la podamos hacer en Israel. Y dijeron, finalmente dijo la ONU, pero eso es un peladero, el 65% de eso es desierto. ¿Sabe qué es eso? Si Estados Unidos no ha podido canalizar el cañón del Colorado, que es un cañón, esta gente canalizó el desierto. Israel canalizó el desierto, eso es un milagro. Es el primer productor de naranjas. Ni qué decirte la cantidad de mujeres y de hombres científicos, lo que aportan ellos no son como Irán o como Corea del Norte. Vamos a mandar un satélite al cielo. Ni siquiera Israel, por respeto a Israel, lo notifica a los Estados Unidos. Ellos envían satélites al cielo. La potencia que esa gente tiene es impresionante. De los pocos países donde las mujeres son generales. O sea, el milagro de esa gente es impactante. ¿Qué hicieron finalmente? La ONU dividió Jerusalén, porque durante 1800 años se habían ido a vivir allí, pues obviamente, sobre todo en el tiempo del Imperio Otomano, se fueron a vivir allí los palestinos, los musulmanes, los que actualmente están allá. ¿Quién es esa gente? Esa gente que están allá, esos árabes, ¿quiénes son esos árabes? ¿Quiénes son esos árabes? Tus hermanos de sangre. Tienen un mismo papá. Se llama Abraham. Pero ellos son de la esclava de Agar. Por eso es que ellos también tienen el Pentateuco. Los árabes en su Corán tienen el Pentateuco. Mira cómo está combinada toda la historia. Irán es Persia. Irán es me parece que fue desde 1969 que por un acuerdo político dejaron de llamarse en Persia, pero van a volverse, son persos, son los persas. Queridos, e Irak es Babilonia, para dejar el cuento completo. Irak es Babilonia e Irán es Persia, para que tengamos la historia ahí completa. Después de 1800 años, ellos volvieron como nación a su tierra. Y la palabra del Señor, concretamente en Apocalipsis 12, nos dice que viene el tercer exilio de ellos. En el 70 después del Señor Jesucristo, en el 500 fue por manos de Nabucodonosor, ¿verdad? Por extensión, Babilonia. En el 70, Imperio Romano por Tito. Los que lo sacaron de allí. El tercer exilio viene por parte de una figura llamada en las Sagradas Escrituras el Anticristo. Ya no me preguntes más porque solamente es un hombre que le llaman el hombre de pecado. Es el reprobado. Algunos creen que es una especie de encarnación de Judas Iscariote.
que era el único de los 12 que no era de Galilea. Porque este ser va a hacer muchísimas señales. ¿Cuál es la señal que va a hacer más grande este ser? Dice que una señal impresionante hizo este político. Hizo una señal asombrosa, hacer que los musulmanes y los judíos se abrazaran como hermanos y como amigos. Según Tesalonicenses, esa es una falsa paz. No la de actualmente, porque nosotros no estamos en la tribulación. ¿Volverá esa gente a Israel? ¿La sacará el Señor de Israel? ¿El anticristo logrará sacarlos? Nos cuenta Apocalipsis 12 que el anticristo los tiene contra las cuerdas. Están listos para el matadero. Les está dando duro el anticristo. Los únicos que le harán frente al anticristo serán parte de los musulmanes, porque también reconocerán que ese no es, si bien haces el Mesías judío que están esperando los judíos, con mayor razón démosle. Cuando esté listo, dice Ezequiel, cuando esté listo, dice Apocalipsis, cuando ya los tengan a pepa y cuarta al anticristo, escuchará un rumor de guerra terrible en Occidente y los dejará tempranamente. Cuando venga otra vez a destruirlos, aleluya, vendrá el Señor Jesucristo con nosotros. Yo pensé que aquí iban a decir amén. Estamos flojos en escatología, querida iglesia. Eso es verdad, esto no es un cuento para dormir los niños, ni para que esta gente haga películas de Hollywood, que entre otras cosas, la teología, dejaos atrás, la serie dejaos atrás de Tim LaHaye, por favor no miren eso. Por favor no miren eso. Hay buenas películas, hoy le estaba diciendo a Lucecita que me saqué 5 películas, lo más de chéveres de ayer. Vean películas diferentes para que no se edifiquen. No, eso de Tim LaHaye, eso es pura mentira. Esa es la escatología de Disneylandia. Eso es mentira, tiene unas inconsistencias totales. Y por eso muchos teólogos ven eso y califican la parte dispensacional como, no, eso no merece, eso no tiene ningún análisis ni teológico ni bíblico. Eso es dejados atrás. Y Tim LaHaye es un muy buen escritor. Tiene muy buenos libros, pero esa serie es un novelitas. Querida iglesia, ya con esta me despido, dijo el corrido. Quiero dejarlo ahí solamente con este pensamiento devocional. Dice Jonás 1:17, ya terminó. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Jonás, queridos hermanos, vivió 3 días y sus noches en el gran pez. Queridos hermanos, esto es imposible para la naturaleza como lo vimos ahora 8 días, pero para Dios que creó la naturaleza, todas las cosas son ¿qué? Posibles, porque Dios es ¿qué? ¿Qué quiere decir todopoderoso? ¿Omnique? ¿Omnique? Omnipotente. O sea que Dios puede hacer todo lo que quiera. ¿Y por qué no peca? ¿Por qué? Entonces no puede hacer todo lo que quiera. Entonces no puede hacer todo lo que quiera. ¿Le oye otra cosa que Dios no puede hacer? ¿Te das cuenta por qué yo estoy en contra de esa colocada de devocionales en los grupos? Porque los hermanos no filtran la soberanía de Dios. La gente, ¿sabe qué decía Lutero? Lo amo. Estaba equivocado Lutero en ese punto, según la Biblia, no según yo. Lutero creía que la voluntad de Dios era parte de su esencia. Por eso él hablaba que el ser humano no tenía albedrío. La voluntad de Dios es parte de su esencia. Dios tampoco puede morir. ¿Usted puede morir? Dios no. ¿Usted puede pecar? Entonces tenemos que ser muy sabios y eso no te lo filtran. Sí, Dios puede hacer todo lo que quiera, si no va en contra de su esencia ni de su naturaleza. Ahí sí está bien explicado. Ahí sí estamos un poquito más creciditos.
Porque eso no lo digo yo. Ah, pero porque usted lo dice Dios. Santiago lo dice, Dios no puede pecar. Y esos que ustedes mandan de hipercalvinismo, ellos creen que ellos tienen una soberanía de Dios en ese aspecto equivocada. En cuanto a la elección, la tienen totalmente borrosa. Si ya quisiéramos salvar a esta persona, pero si Dios no la eligió, gloria a Dios por Karl Barth. En su oración, Karl Barth, un teólogo que nadie lee, Karl Barth decía en su oración, Señor, sigue predestinando, Señor, sigue eligiendo, Señor, sigue salvando. Esa sí es la doctrina correcta. Queridos hermanos, esta dramática experiencia de Jonás es importantísima porque siglos después de este suceso, Jonás será una señal ¿para quién? Para que el Señor Jesucristo, vayamos allá, Mateo, estoy mirando acá mi tiempo, Mateo, uy sí, mi tiempo está perfecto. Y lo dejamos ahí. ¿Listo? ¿Cómo ha estado la introducción? Súper. Este pasaje que vamos a leer, sí, vamos a ver en los siguientes mensajes, si el Señor me da licencia, que hay unas aplicaciones para la iglesia. Pero esto que el Señor va a hablar es directamente para la nación de Israel. Mateo, ¿qué dije? 12. Mateo 12. Y necesito, por favor, que vayan todos, por favor, y con una Biblia en mano. Mateo 12 y ojalá Reina Valera, en nueva versión. Si tiene Reina Valera, pues bueno, pero dice versículo 38. ¿Cómo dice el título? ¿Cómo dice? Este sermón se llama Bueno, listo. Listo. Esta es la señal de Jonás, ¿verdad? Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron al Señor Jesús, Maestro, ¿quiénes les están diciendo? O sea, los judíos, en este contexto histórico, los de Judea. Escucha esto, algunos de los fariseos y de los porque tienes que entender, querida hermana y hermano, que de alguna manera los evangelios también son históricos. ¿Cierto? Mateo estructuró su evangelio con base en el principio teológico, pero también está narrando cosas históricas. Por eso es que no se puede sentar doctrina sobre el libro de Hechos. Que me sirva esto de contera. Vamos a comenzar fundamentos. Si Dios nos da licencia, me dijo Daniel y Luz Giovanni, el viernes que nos fuimos de acá, quedamos un poquito cuestionados con el tema de Romanos y dijimos, no, necesitamos estudiar fundamentos otra vez. Hechos, por eso es que hay cosas de Hechos que no son repetibles, porque es un libro histórico. Las lenguas tuvieron un propósito en Hechos. Y muchas de esas cosas que suceden en Hechos son eventos irrepetibles. Otros que son repetibles y otros que se pueden revisar. Pero el descenso del Espíritu Santo, por ejemplo, es irrepetible. Y uno escucha a muchos hermanos orando diciendo que el Señor Jesucristo dijo... si tu hijo, ¿quién de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? O si le pide le dará, ¿cómo, cuánta mayor razón, dice el Señor Jesucristo en Mateo o en Lucas, cómo vuestro Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo si ustedes se lo piden? Lo hemos leído, ¿verdad? ¿Por qué no podemos orar nosotros esa oración? Pues porque el Espíritu Santo ya descendió y está acá. Ya no, eso es irrepetible en el tiempo. Por eso es que según a los tesalonicenses dice que no se ha manifestado el anticristo porque el que lo está interrumpiendo aún no ha hecho lo que tiene que hacer, que es llevarse a la iglesia. El Espíritu Santo se va a llevar a la iglesia y ahí sí se manifestará el hombre de pecado. Aquel a quien el Señor destruirá con el resplandor de su boca. No hizo la espada, eso es metafórico, la espada que aparece el Señor Jesús en Apocalipsis. Por si acaso el caballo donde viene el Señor Jesucristo no estaba pastando en el cielo. Es una metáfora, ¿no? El Señor viene en un caballo. Sí, y en estos 10,000 años, mientras tanto, ¿dónde está pastando allá en el cielo? ¿En qué parte está pastando el caballo? Como dijo una vez un hermano, pues hermano, un costeño nos dijo, estábamos en clases de escatología y dijo el costeño, pues yo no sé si vendrá en caballo o no, pero así venga en burra, lo importante es que venga. Subsanó el hombre es el problema teológico de una. Queridos hermanos, esto es para la nación de Israel. Maestro, dijo, hipócritas, estos,
Queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. ¡Ja, ja, ja! Viene haciendo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Y esto le preguntan, queremos ver una señal. Por eso es la reacción de nuestro Señor. Impresionante. Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera. Y el Señor, usted lo verá, ustedes no están mejor que en los tiempos cuando vino Nabucodonosor. Ustedes son adúlteros. La palabra adulterio quiere decir cuando espiritualmente estamos estamos haciendo alguna idolatría, no estamos adorando al Señor. Adulterio espiritual concretamente quiere decir cuando yo tengo algo o a alguien más importante que el Señor. Y el Señor les dice, esta generación malvada y adúltera, lo leo y terminamos. Pide una señal milagrosa. ¿Las señales son para quién? Ahí está el primer tic. Eso es para ellos. Las señales son para ellos. Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Pues yo creí que solamente se trataba de la resurrección. Vamos a ver que aquí están los exilios y todo lo que hemos hablado hoy. Bueno, lo veremos con la ayuda de nuestro Señor, si nos da licencia. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Ustedes recordarán que les he dicho que Jonás es una tipología de la nación de Israel. ¿Lo he dicho? Lo he dicho. He hablado que Jonás tipifica a la nación de Israel que no quiere llevar el evangelio a las buenas nuevas, que odian a todas las naciones, que Jonás tiene un estrecho, una religiosidad y un fanatismo terrible, igual que la nación de Israel. Vamos a darnos cuenta de cómo van encajando todo lo que hemos hablado en el capítulo número 1, si el Señor me da licencia. Por eso el Señor dice, los habitantes de Nínive se levantan, versículo 41, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque la reina de Saba, la reina del sur, vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Gloria a Dios que la Nueva Versión Internacional no hace esta felonía de cortar el texto para que los hermanos pentecostales lo usen, lo manipulen y enseñen una cantidad de vagabunderías. Sigue el 43, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por los lugares áridos, busca, eso es una parábola de Cristo. Vamos a mostrarla rápidamente que es así. Va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Y si ahí terminara la cosa, pues uno dice, sí es el texto como los pentecostales lo manipulan. Pero es que el texto continúa. Dice, así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Conclusión de la parábola. Así también le pasará a esta generación malvada. Y eso lo veremos. El Señor Jesucristo vino y limpió la casa. El Señor Jesucristo vino e Israel lo rechazó. Vamos a ver cómo la señal de Jonás es una doble señal para la nación de Israel hasta nuestros días. ¿Han entendido lo que les he enseñado, hermanos? Permítame decirles las palabras del Señor Jesús. Bienaventurados son entonces si han entendido las palabras del Señor. Porque esto sí es realmente Biblia pura, doctrina pura. Estamos hablando con los mismos hechos. Y vamos a ver que en efecto a Israel le pasó lo peor. Entraron 7 espíritus peores a tal grado de que vieron a su Dios y lo mataron. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. En realidad, Señor, no pensé que fuese a hacer esta introducción.
que la pudiera terminar toda hoy, mejor dicho. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por nuestros hermanos mayores, la nación de Israel, Dios. Son tus hijos, Señor. Gracias porque tu palabra nos dice que levantarías un pueblo, como nos enseñas a través de Romanos 11. Según Pablo, levantarías un pueblo con el cual le darías celos a la nación de Israel, Señor. Y tú mismo, nuestro amado Señor Jesús, cuando los fariseos, estos mismos personajes, perdóname por haberlos llamado hipócritas, por haberlos juzgado en mi corazón y hacerlo público. Cuando estos hombres, Señor, te censuraron igualmente a ti en Lucas 16, porque estaban celosos de que tú estuvieras con vagabundas, de que tú estuvieras sentado según la perspectiva de ellos con pecadores, de que tú venías a atender a los pobres, de que tú no andabas con el último traje como ellos. Y sintieron unos celos terribles. Y les molestaba, Señor, que tú estuvieras con ellos, con los recaudadores, que desde su perspectiva, que desde su moral, se creían superiores. Señor, qué peligro para nosotros como iglesia también creer que nosotros ya no cometemos pecados. Señor, a mí me tiemblan las manos y los pies cuando a veces me he subido a este lugar y hablo como si fuera una persona que no he cometido pecados, Señor. Tu palabra, como lo hemos recordado, nos ha dicho que tú no deseas, no quieres, no vas a volver a recordar nuestros pecados. Es decir, que tú no nos vas a volver a confrontar por ellos. No porque tú sufras de amnesia, sino porque tú nos das un modelo perfecto de cómo debemos actuar los esposos, de cómo debemos actuar los hermanos, los amigos, cuando tomamos la decisión de perdonar sinceramente a otra persona. Es no volverle a cobrar la factura y tú dices que no nos la volverás a cobrar. Y sin embargo, Señor Santísimo, con estas 3 parábolas que enseñaste en ese contexto, los fariseos sintieron unos celos terribles y a la vez una ira profunda. Cuando les enseñaste y por extensión a nosotros la parábola del hijo pródigo, es tierna la manera como tú le hablas a la nación de Israel. Cuando tú, Señor Santísimo, permitiste que nosotros como gentiles, como gente que estábamos con los cerdos, alejados de la ciudadanía espiritual, alejados de la ciudadanía del Señor Jesucristo, totalmente inconscientes e inconocedores, Señor, de los pactos que tú tienes con la humanidad, perdidos en nuestros delitos y pecados, enviaste al Señor Jesús y Él nos trajo. E Israel se puso muy celoso, Señor. Y es maravilloso, Padre, ver cómo en la persona del Señor Jesús tú nos has enaltecido y nos has perdonado. Y no te has avergonzado del mal olor que traemos como pecadores. Has puesto un anillo en nuestro dedo, Señor, como al hijo pródigo. Has puesto al Espíritu Santo, que es tu anillo, el sello, Señor, en nosotros. Y nos has permitido entrar al baile y has hecho baile de hecho para nosotros. Y como nos enseñas en esa parábola, Señor, mataste al cordero, al mejor cordero, al único cordero, al verdadero cordero, al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A tal grado que Israel se molestó profundamente. Y sin embargo, la ternura tuya durante estos 1800 años es: entra al baile, entra a gozarte con tu hermano, entra a gozarte con tu hermano. Señor, oramos por esa nación que no ha querido entrar al baile, que no han querido gozarse, Señor, porque como le dijiste a Nicodemo, para poder entrar se necesita hacerlo a través del nuevo nacimiento. Padre, yo me resisto a creer cómo puedan haber tantas iglesias y tantas personas que no predican la Biblia teniendo tanto que enseñarnos y nos dedicamos a cosas temporales que pronto fenecerán. No porque tú no quieras que tengamos cuidado de las cosas temporales. No, tú has dicho que esas son añadiduras y que no las darás. Que lo fundamental acá es buscar el reino de Dios y que nosotros en consecuencia
le ayudemos a otros a encontrar la puerta. Como tú nos dices, fuérzalos a entrar, porque la puerta a la entrada al reino es demasiado pequeña, es estrecha, es de ancha a los hombres de mi Señor Jesús. Y el mundo no lo logra encontrar, no atisban, dan palos de ciego. Señor, y nosotros que nos estamos llamando faroles, que nos estamos llamando luz, que tú nos has llamado sal de la tierra. Ayúdanos, Padre Celestial, no solo con nuestra vida, sino también con nuestra predicación sana, poderle mostrar a otros que para entrar a este reino se necesita o se debe hacer a través del nuevo nacimiento. Señor, gracias por todo lo que nos enseñaste y nos sigues enseñando a través de nuestro hermano Jonás. Gracias, Señor, por todas estas cosas que, como dice el apóstol Pablo, las has reservado y guardado para nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. Señor, oramos por esa nación, ¿cómo no? Oramos, Señor, el endurecimiento, como tú lo llamas en Romanos. Ellos están viviendo en este momento el misterio del endurecimiento tuyo, el misterio del endurecimiento de Israel, Señor. Padre, yo no los estoy juzgando, es tu palabra la que dice que fueron entregados a eso porque ellos quisieron ser entregados a eso. Gracias porque nos gozaremos todos. Como dice Pablo, si la pelea entre tú y ellos resultó en nuestra salvación, ¿qué será la reconciliación entre tú y ellos, sino resurrección de entre los muertos? Oh Señor, te agradecemos, te amamos y te bendecimos por habernos hecho parte del cuerpo de la que se va a casar contigo. Gracias por vendar no solo nuestras heridas, sino por darnos una nueva naturaleza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos, Padre. Amén. ¿Han entendido? La gloria para el Señor.